Tengan todos muy buenas noches. Vamos a dar inicio a otra sesión. Bienvenidos. Entonces, comentarles que ya tenemos para la sesión de hoy, día miércoles, la información de la presentación y los recursos o archivos que vamos a ir analizando en la sesión de clases programada para hoy. Así como también vamos a tener una pequeña práctica del tema y que tienen que entregar para mañana, pero tenemos un plazo extendido el cual puede acceder hasta el 18 de noviembre. Ya, entonces con esa aclaración, bienvenidos todos. Vamos a empezar la sesión verificando la asistencia. Entonces me confirman quiénes están presentes, por favor. Gloria Gramón, Yersit Alcón, Joel Aliaga. Buenas noches, licenciado, presente. Buenas noches. Rocío Calle, Yamil Cuarite. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches. María Claudia Ferreira. Buenas noches, presente. Bien, bienvenida. Lolita García. Creo que no lo escuché, tal vez. Lolita Paola García. Me confirma, por favor, el chat de Zoom si está presente. Melvin González. Buenas noches, ingeniero, presente. Muy bien. Ya. Yamil y Gastón. María del Carmen. Buenas Pimache. noches, presente. Muy bien, buenas noches. Michelle Matinen. Tenemos un chat. Ahí ya, perfecto. Y como notarán, registramos uno en pantalla si está presente. Aldo Olivera. Buenas noches, ingeniero presente. Muy buenas noches, bienvenido Aldo. Pablo Osuna. Presente. De acuerdo. Miroslava Romero. Mirko Romero. Presente, buenas noches. Bueno, Lady Mariana Salazar. Buenas noches, presente. Julio César Tito. Presente, buenas noches. Buenas noches. Gabriela Tudela. Presente, buenas noches. Marco Antonio Villarroel. Buenas noches, presente. Tatiana Zúñiga. Rebeca Quispe, Orellana. Buenas noches, presente. Bien, Rebeca. Le hemos considerado. Anotado también. ¿Alguien más en la asistencia, por favor? Vamos a guardar. ¿Alguien más que le registre en la asistencia? Vamos a ver el chat de Zoom. Creo que no hay nadie más de momento. Ya. Guardamos. Y pues ya. Tenemos la presentación de repaso de conceptos. El día de ayer tenían que haber revisado estos recursos de instalador de aplicación Python y los requerimientos también tenían que revisar y las prácticas que vayan avanzando, ¿no? Igual con la fecha de entrega. Ahora tocaremos este tema que corresponde a la estadística inferencial, o sea, la parte más importante de la estadística, ¿no? Esta parte, como comentaba ayer, bueno, mejor dicho, el lunes, si bien hay una parte descriptiva, donde hemos visto todos los indicadores fundamentales que nos permiten describir los datos como si fuera una radiografía, pero a esos datos también tenemos que hacer un segundo, se quiere un segundo análisis, un segundo criterio que involucra a su vez varios otros análisis, que nos va a permitir tomar unas decisiones más técnicas para que esas decisiones estén fundamentadas en procesos estadísticos basados en lo que es precisamente la estimación, ¿no? ¿Por qué hacemos una estimación? Porque básicamente como en la vida real,
siempre estamos estimando. Por ejemplo, estimamos al pasar una calle a pie si el auto que viene no va a ocurrir un accidente, ¿no? Por ejemplo, si estamos ante un semáforo, luz verde, si no tenemos un indicador de tiempo, pues tenemos que estimar si tenemos autos enfrente o no. Vamos estimando qué cantidad vamos a consumir algún alimento o algo. Entonces siempre vamos estimando. Y algo parecido hacemos con los procesos estadísticos, solo que de manera más técnica. Entonces vamos a pasar a resumir eso. Entonces, para hacer las estimaciones requerimos de un concepto que yo asumo que la mayoría ya lo tiene por lo menos de forma ideal, conceptual, este elemento, pero vamos a aterrizar un poquito en las ideas que están en los libros de texto de la materia. Cuando hablamos de las distribuciones de probabilidades, pues justamente las probabilidades, aquí como ven en el cuadro, es algo que puede pasar de un momento a otro dentro de ciertos límites. Entonces, lo que ocurre es que en una definición vamos a decir que el espacio muestral va a ser el conjunto de todos los resultados posibles de un proceso o de un experimento aleatorio. Imagínense algo en lo cual hay diferentes posibilidades que sucedan de forma aleatoria. De forma aleatoria es cualquier proceso que no se sabe qué va a ocurrir exactamente. Sí se conoce que puede ocurrir en un rango de valores, pero no se conoce el resultado final antes de que termine el proceso. Por ejemplo, lo que ven acá, lanzar un dado. Nadie puede asegurar qué número va a salir exactamente, o nadie podría apostar $1 millón a que va a salir el número 3 si lanza un dado, ¿no? Porque puede salir otro número y perdería ese 1 millón. Entonces, aunque sí hay tal vez mis millonarios, tal vez sí apostarían a ese nivel, me imagino que sí. Pero desde un punto de vista no podríamos conocer qué va a salir exactamente antes de que suceda. O la moneda, ¿no? Lanzar una moneda y saber exactamente qué va a salir. Sí tenemos dos opciones, ¿no? Cara y sello, pero nada más. Entonces, el evento o suceso es un subconjunto de ese espacio muestral, del conjunto más grande de posibilidades que puede ocurrir de ese evento. Una definición de probabilidad, digo una definición porque hay otras definiciones en el texto académico, es que es el cociente entre el cardinal del evento sobre el cardinal del espacio muestral, o sea, el número del evento sobre el número del espacio muestral, generalmente expresado en Sudamérica en porcentaje. Por ejemplo, imagínense lanzar un dado, ahí está una personita en un dibujito, donde lanza un dado y tiene 6 posibilidades. Y queremos la probabilidad de que el evento sea par de ese dado. Entonces las posibilidades son 2, 4, 6. Entonces si contamos y decimos la probabilidad de que ocurra par, es la probabilidad del evento, 3 casos, número total, 3 casos sobre el número total, 6 casos, 3 sobre 6 da 0,5. 0,5 es 50 de 100 partes, por eso decimos que la probabilidad de que salga par es del 50%. Podríamos entender esto como que si lanzamos 100 veces un dado, 100 veces, 50 veces podría salir el número par. Ahora me dirán, ¿eso ocurre en la realidad? Pues no necesariamente, pero se va a acercar a ese número ideal. Lo que pasa es que en la realidad eh, los procesos intervienen otras variables de valor aleatorio, por ejemplo, el viento, el peso, hasta las impurezas, ¿no? O sea, la fuerza, la velocidad, todas esas variables que van dándose en valores diferentes con cada lanzamiento del dado, hacen que no suceda exactamente 50%. Si viviríamos en un mundo perfecto, tendría que salir 50%, pero a veces puede salir menos o un poco más. Ahora, eso no quiere decir que la probabilidad está mal, sino la probabilidad es un concepto matemático, el cual refleja el lanzamiento, las posibilidades de ese lanzamiento sobre las posibilidades totales y que en la vida real se va a acercar bastante a ese número. Precisamente con eso es que permitimos hacer, por ejemplo, en las empresas simulación de datos, ¿no? Justamente basado en ese efecto y en ese concepto de probabilidad. ¿Ok?
¿Qué es lo que se conoce hoy en día? Bueno, hay algunos modelos principales. Una vez que ocurren estos procesos, los matemáticos estadísticos han visto ciertas características que se cumplen en esos procesos aleatorios. En cuanto a la variable aleatoria discreta, ¿se acuerdan de la primera clase? Variable aleatoria discreta. Existen los procesos como Bernoulli, que considera la clasificación de que ocurre un evento, pero el más común o un poco más general es el binomial. La distribución binomial es una distribución discreta de variable aleatoria en la cual sus resultados se considera éxito o fracaso. Pero además es con posición, o sea, como lanzar una moneda. En cambio, la hipergeométrica es muy parecida a la binomial, pero además el problema asume que no hay deposición. O sea que dicho de un proceso, luego que realizamos el proceso, podríamos no volver a ocurrir ese mismo procedimiento, como por ejemplo un control de calidad. Si probamos un producto y sabemos que ese producto no funciona o está mal, entonces ya no lo vamos a volver a probar. ¿Está bien? Otros elementos de probabilidad son la distribución de Poisson. Por ejemplo, esta distribución trabaja con probabilidades muy pequeñitas y valores de muestra muy grandes. Otro es el uniforme, por ejemplo, como los dados. La probabilidad siempre vale lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2? Un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 3? Un sexto. Entonces, la probabilidad uniforme. En cuanto a las variables continuas, aparece esta muy famosa, introducida por algunos estudiosos, en 1700 y un poquito más, la distribución normal. La distribución normal es una distribución la más famosa de todas, se aplica en diferentes campos del conocimiento, programas de, por ejemplo, de estudios de mercado, en tipos de problemas de finanzas u otros modelos de también control de calidad. Entonces, muy, muy amplio la distribución normal, es la famosa campanita que han debido ver o han debido escuchar en algún momento de la vida profesional. Esta es la más famosa porque precisamente describe los datos, el comportamiento que se tiene de los datos de ocurrencia y forma una distribución tipo campana, ¿no? Que sube y luego baja. Luego está la exponencial, que más bien lo que tiende es a disminuir drásticamente o a subir drásticamente. La uniforme continua. La T-Student, que es otro tipo de distribución muy parecida a la normal, es más, deriva de la normal, pero cuando las muestras son pequeñas se le va asociando grados de libertad, ¿no? La chi cuadrado, que nos permite medir una distribución asimétrica, que nos permite medir básicamente lo que es las variaciones o variabilidades, y la Fisher, que también puede trabajar el cociente de variabilidades y modelos ANOVA. No espero que se recuerden todas las distribuciones, pero sí tener en mente de que estas distribuciones permiten trabajar las aplicaciones de los modelos, ¿no? En cuanto a la estimación estadística, lo que hacemos es determinar un valor de algún elemento basado en una distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a percibir que un valor está entre un valor mínimo y máximo y le vamos a asociar a eso un nivel de confianza o un nivel de probabilidad. ¿Está bien? Eso es. Entonces, ¿cuál es la terminología básica? Cuando vamos a decir estadístico, nos vamos a referir a alguna descripción de los datos que tenemos. Puede ser el promedio, la mediana o desviación estándar, pero solo de la muestra, ¿no? De la muestra tomada en cuenta. En cambio, cuando vamos a decir parámetro, y no se olviden de ese concepto, el parámetro es cualquier medida descriptiva de los datos, pero referido a toda la población. Por ejemplo, la misma media aritmética, la mediana, desviación estándar, vuelvo a insistir, de toda la población, ¿no? Es el parámetro. Entonces, a veces decimos este es un parámetro, pero en realidad hay que ver si es parámetro, parámetro. O sea, ¿qué refiero con parámetro, parámetro? Quiero decir si es un indicador de la población. Y estadístico es el mismo indicador conceptual, pero de la muestra. ¿Ya vi? Entonces, con eso queda claro. Normalmente para distinguir en las fórmulas estadístico-matemáticos y la mayoría de los softwares describen el n como tamaño de la muestra, n minúscula, x basa como la media de la muestra o promedio de la muestra,
y el S minúscula latina como la desviación estándar de la muestra o desviación típica también. En cambio, los parámetros definiríamos con letras mayúsculas como n, tamaño de la población, mu como la media de la población, letras griegas también puede ser, y desviación sigma como la desviación estándar de la población. En ese sentido, tenemos que considerar que cuando hacemos algún proceso de este tipo, pues tenemos primero el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra, ya habíamos dicho, tiene que ser representativa, tiene que ser en lo posible aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que la muestra tenga la misma prioridad. Por ejemplo, imagínense que ustedes van a una empresa y quieren hacer alguna inspección de calidad de algunos productos. Entonces no van a tomar los productos que les recomiendan. No les van a decir, "Ah, bueno, inspeccione estos productos y estos no, ¿verdad?" Entonces no sería una muestra objetiva. Claro, porque tenemos que seleccionar en un día cualquiera, en un orden cualquiera. Entonces ahí es donde garantizaríamos que el proceso de muestreo está cumpliendo de que sea aleatorio y además está garantizando que estás representando en algún momento dado una muestra de la población de ese producto. Obviamente está la representatividad y que sea adecuada, ¿no? Debe tener un tamaño mínimo que va a permitir también un margen de error en un resultado dado. ¿Cómo se realiza este proceso de muestreo? Pues podemos definir como un procedimiento en el cual nos regimos a un árbol de decisión, ¿no? Por ejemplo, si queremos estudiar algo sobre la media o sobre la proporción, si queremos estudiar algo sobre la media, nos preguntamos si la varianza de la población conocemos. Si conocemos, seguimos la rama superior y si no conocemos la rama inferior. Por ejemplo, si no hubiéramos conocido la varianza poblacional, no tenemos dato al respecto, seguimos la rama segunda, la rama inferior, y nos preguntamos si hay una muestra piloto. Una muestra piloto es una muestra a priori, digamos, digo, a ver, quisiera examinar algo y me parece que con 5 elementos a priori podría estar bien. Entonces se llama la muestra piloto inicial. Puede tenerla o no tenerla. Si no la tenemos, entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es el tamaño de esa población? Si el tamaño de la población es infinita o demasiado grande, por ejemplo, esto también es comparativo, comparen la población de Cochabamba versus la población de toda la China, ¿no? Ahí podríamos decir que en ese sentido comparativo, población de China es casi infinita. Entonces, si la población es infinita, usamos esta fórmula. Si la población es finita, usamos esta otra fórmula, donde fíjense, el n mayúscula es el tamaño de la población. En esta fórmula, en la tercera que van de arriba a abajo, el Z alfa medio representa básicamente el margen de referencia donde empieza la significancia. O sea, cuando hacemos un proceso hay un margen de confianza y hay un margen de significancia. Ese margen de significancia es el margen de error de, que podemos cometer al hacer un procedimiento. Luego tenemos el S, que es la desviación estándar muestral. Fíjese bien esta formulita. Y el error de separación entre el valor medido y el valor muestral. Ese margen de error generalmente se da en porcentaje. Digamos, queremos cometer 2% de error, 3% de error, 4% de error. Lo ponemos eso aquí, lo elevamos al cuadrado y ese sería el tamaño de la muestra. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo en Excel de esto, ¿no? Vamos a desarrollar un ejemplo. Entonces ahí entra otro concepto, una vez que podemos o no tener un tamaño de muestra inicial. El concepto que vamos a replicar hoy día es las distribuciones de muestreo. Las distribuciones de muestreo es un concepto estadístico que nos dice que una vez que obtenemos las muestras de una población, cada muestra tiene un promedio diferente, ¿no? Imagínense de un conjunto de producción, por ejemplo, y sacamos 5 muestras. Esas 5 muestras tendrán 5 medias diferentes. Entonces, ¿qué pasa si nos hacemos la siguiente pregunta? ¿Cuál es el promedio de todas las muestras? ¿Y cuál es la desviación estándar de todas las muestras? En ese concepto ya se preguntaron hace mucho tiempo los estadísticos y empezaron a relacionar los conceptos y las fórmulas. Y ahí dijeron, pues,
ocurre que esa distribución también ocurre con un tipo de probabilidad. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que las muestras tienen una posibilidad de ocurrencia, porque pueden combinarse de diferente manera. Entonces se puede contabilizar. Ese proceso se llama muestreo. Y la teoría dice que la distribución de muestreo tiene una media poblacional, media de la muestra, igual a la media poblacional. El mu sub x es igual al mu total. ¿Qué quiere decir esta primera afirmación? Quiere decir que si conseguimos 5 muestras de un grupo, de una población, de un estudio que ustedes están haciendo, y calculamos el promedio de esas 5 muestras individuales, el promedio total de todas las 5 muestras o el promedio de los promedios, fíjense la palabra, promedio de promedios, tiene que ser igual al promedio de toda la población, si las muestras es el conjunto total. En una distribución de muestreo, la desviación estándar de todas las muestras, esto sí ya es un poco más matemático, es la desviación estándar de la población, sigma, sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra y se llama error estándar. Entonces, esta distribución se evalúa de esa forma, de todas las muestras posibles. Cuando hacemos una estimación, la estimación en estadística, basada en el concepto que acabo de explicar, puede ser puntual. Por ejemplo, si ustedes van a una fábrica y le dicen, ¿usted está produciendo paquetes de azúcar? Sí, le dice, bueno, ¿y cuánto tienen en general sus bolsas, paquetes? Pues tenemos en 3 tipos de presentaciones. La primera presentación viene en 10 kilogramos, por así decirlo. Pero esa estimación es puntual porque te dice los 10 kilogramos, pero no te dice nada más. O sea, yo la pregunta que hago es, ¿será que todos los paquetes pesan exactamente 10 kilogramos y no varían ni un gramo? Pues no, ¿no? Pues sea por el empaquetado, que es un proceso llevado a cabo por humanos, por máquinas también, va a haber fallas, pequeñas fallas, que va a hacer que no sea exactamente 10 kilogramos. Entonces, estimación puntual no te dice nada más, te da un valor de 10 kilogramos y ahí termina. Pero la estimación por intervalos te dice, a ver, lo que nosotros garantizamos es que el paquete va a pesar entre 9.5 y 10.5 kilogramos, o sea, un poquito menos de 10 y un poquito más de 10. Eso es una estimación por intervalo. ¿Por qué? Porque la gerencia técnica ya ha visto que eso va a ocurrir así, han hecho ajustes para que ocurra y casi nunca falle ese intervalo. Obviamente no es que nunca va a fallar, pero la mayoría de los casos, un 95% de los casos, eso va a ocurrir así. Entonces se llama la estimación por intervalos. Y luego están las pruebas de hipótesis, que también vamos a ver, es otro tipo de estimación, vamos a ver la siguiente clase, como también generalizamos al estudio del parámetro. ¿Ok? Entonces, 3 casos que se pueden dar. El caso que nos va a interesar en esta clase son los intervalos de confianza. Estos intervalos de confianza se pueden dar para la media de la población, para la diferencia de esas medias de 2 grupos, para las proporciones, diferencias de proporciones, o las desviaciones estándar o diferencia de desviaciones estándar. No, aquí estoy mencionando algunos, ¿no? Pero fíjense que cuando hacemos estimación es lo siguiente, quiero que visualicen lo siguiente. Imagínense que van ustedes a una empresa, ¿ok? Y en esta empresa les dicen, producimos este producto. Muy bien. Entonces ustedes la primera pregunta que se van a hacer, ustedes afirman que producen esto con estas características. ¿Pueden prestarnos o pasarnos unas muestras para ver si se cumplen las características que ustedes dicen? Por ejemplo, pueden decir, nuestro producto es de este color, nuestro producto tiene este peso, tiene estas dimensiones y además es un producto que está quedando muy bien en el mercado, está saliendo muy bien. Entonces, la primera pregunta natural que uno se hace es decir, a ver, ustedes afirman eso. ¿Nos pueden pasar productos recién terminados y ver si cumplen esas características? Claro. Y lo que hacemos es tener un muestreo de esos datos. Y a partir de ese muestreo nos preguntamos si la producción total
cumple esas características. Y ese es el proceso que vamos a ver como intervalo de esa medida. ¿Ok? Entonces, básicamente es plantearnos lo siguiente. Si tenemos un intervalo fijo entre dos valores A, B, ¿cuál es la probabilidad, P probabilidad, de que ese parámetro esté entre A y B? Eso lo vamos a llamar 1 menos alfa. Alfa sería este de aquí, parece A, pero bueno, aquí debería ser un poquito, lo voy a corregir la traducción. Es 1 menos alfa, aquí está un poco mejor, ¿no? Alfa, donde esa es la medida de fiabilidad o llamado nivel de confianza. O sea, en resumen, en esa visita que ustedes han hecho a la empresa, se preguntan si ese parámetro tiene un valor mínimo y máximo y el gerente nos dice, sí, nosotros estamos seguros que producimos con esas características en el 95% de los casos. Quiere decir que si usted ahorita le doy 100 casos, 95% van a cumplir. Y 5% tal vez no, porque algo ha pasado. Eso es el nivel de confianza. Entonces, podemos hacer una estimación del nivel de confianza, por ejemplo, para la media poblacional. ¿De dónde se deriva esto? Deriva de la distribución normal, la cual en su forma estándar es la siguiente. La distribución normal Z parametrizada es valor del promedio, promedio de la muestra, menos el promedio de la población sobre el error estándar sigma X, como ven en la fórmula. Eso nos hace una diferencia entre el promedio de la muestra y el promedio de la población sobre la desviación estándar del grupo dado, ¿ya? Ese nivel puede estar entre un valor mínimo que le vamos a llamar menos Z alfa medios y un valor máximo que le vamos a llamar Z alfa medios, o sea, negativo y positivo. No sé si se acuerdan o si saben todos que la distribución normal tiene valores positivos, negativos y además es simétrica, ¿no? Es una curva simétrica. Entonces, en ese sentido, diríamos que este indicador va a estar entre un valor mínimo negativo y un valor máximo con una probabilidad llamada 1 menos alfa. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es despejar el parámetro, el mu. Vamos a despejar el mu. ¿Cómo hacemos eso? Esto que ven acá en el denominador pasa a multiplicar y pasa a multiplicar. Entonces tendríamos Z alfa medio, sigma 6 de n, sigma 6 de m, ambos lados. Esta x lo vamos a pasar a restar. Entonces vamos a restar menos x. Y luego vamos a tener esta desigualdad final, que es probabilidad de que el x de la muestra, promedio, menos z alfa medios por sigma 6 de n, menor a mu, incluso puede ser menor o igual a x más z alfa medios, sigma 6 de n es igual a 1 menos alfa. Entonces lo que hemos encontrado es la primera fórmula de la estimación del parámetro mu o de la media poblacional. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que para estimar un parámetro poblacional requerimos el dato de la media muestral, el valor crítico de la distribución multiplicado por la desviación estándar poblacional dividido entre la raíz de n, que es la raíz del tamaño de la muestra. Y eso es 1 menos alfa. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos para que puedan esto aterrizar un poquito más la idea. Entonces, la interpretación sería la siguiente. Existe una probabilidad de 1 menos alfa que normalmente es 90%, 95%, 98%, de que esa media de la población que estamos buscando esté entre este valor mínimo y este valor máximo. Esa media está entre esos dos valores y estamos 98% seguros o 95% seguros de que va a ocurrir eso, de probabilidad. Ahí está la fórmula. Ahora, ¿qué sucede si el proceso de muestreo ha trabajado con muestras pequeñas? En estadística, una muestra se considera pequeña y esto coincide en la mayoría de los autores si la muestra es menor a 25 datos. Ya algunos autores hasta consideran 30 para algunos procesos, pero estoy hablando de la coincidencia de varios autores de referencia internacional que dicen 25.
Entonces, si el tamaño de n es menor a 25, el proceso ya no es una distribución normal. Tiene que basarse en la distribución t-student. Entonces, este t-student a su vez es parecido a la normal, solo que usa n-1 grados de libertad. N-1 grados de libertad usa esta distribución. Ya es la t-student. Y la fórmula es muy parecida. Ahora, ¿qué sucede si ahora quieren ustedes comparar dos grupos? Por ejemplo, la empresa A versus la empresa B, lo que les decía el otro día. Las comparaciones en estadística son importantes en un sentido técnico, no en un sentido de criticar a la otra empresa, sino en un sentido de visualizar cuál es la diferencia entre una empresa y la otra, o cuál es la diferencia entre la misma empresa, pero dos grupos de trabajo distintos. Entonces puede suceder lo siguiente. Fíjense bien, ¿qué dice este título? Indica cuál es el intervalo de confianza para estimar la diferencia de dos medias, pero con varianzas desconocidas, iguales y tamaños menores a 30. Lo que les decía, la mayoría de los autores consideran 25 y otros se fijan en 30. A ver, tomamos como dato el 30. Si es menor a 30, sí o sí es muestra pequeña. No sé si les llama la atención esto que estoy escribiendo acá, pues una copia del texto. Dice varianzas desconocidas pero iguales. A ver, no es que se está contradiciendo. La primera vez que yo leí esto, hace muchos años, cuando también estaba cursando estos cursos básicos, a ver, un ratito. ¿Cómo pueden ser dos varianzas desconocidas y luego decir que son iguales? ¿Está hablando algo sin sentido? No, no es algo sin sentido. Tiene un sentido en estadística. ¿Por qué? Porque a pesar de que no conocemos cuáles son las varianzas de cada grupo, mediante un test podemos ver si las varianzas tienden a ser iguales aunque no las conozcamos. Es como si yo les dijera, a ver, aunque no conozcamos el aire, no toquemos el aire, necesitamos el aire para vivir, ¿no? Pero no lo conocemos, no lo podemos tocar, pero necesitamos para respirar. Es algo parecido. No conocemos, pero podemos hacer un test estadístico para ver si son iguales o no. Entonces, esto sí tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular el t estadístico restando la diferencia de los promedios menos los promedios de las poblaciones, dividido entre este parámetro S, que no es la desviación estándar, es este, le han puesto S, o que hubiera gustado otra letra, por la raíz de 1N1, N2. Este S es un valor que mide la ponderación de del cociente de varianza sobre los grados de libertad. Eso es. Entonces, donde es N1 menos 1, S1 cuadrado, N2 menos 1. Estos sí son varianzas de las muestras. Y N1 más N2 menos 2 son los grados de libertad. Entonces, igual de manera similar al anterior caso, formamos y despejamos el μ1 menos μ2, lo cual nos va a dar este intervalo de aquí un poquito largo, que nos va a medir la diferencia entre dos muestras. ¿Ok? Entonces, a manera de resumen, si tuviéramos que estimar una sola población, fíjense el caso anterior, tendríamos que ver si conocemos o no conocemos el tamaño de la muestra, si es pequeño o grande, usamos estas fórmulas. Pero en el caso de que tengamos dos grupos, usamos esta otra forma. Ahora, ¿qué sucede si tenemos otros casos para diferencias de muestras con poblaciones normales? O sea, diferencia de promedio 1 menos diferencia de promedio 2. ¿Qué sucede? Pues podemos generar otro árbol en el cual empezamos a preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿conocemos la varianza de la población? No o sí. Si no conocemos, seguimos la rama de abajo. La siguiente pregunta: ¿cuál es el tamaño de la muestra? ¿Es grande o pequeña? Si la muestra es pequeña, significa menor a 30. Seguimos la rama de abajo. Aquí viene una pregunta importante que suelen preguntarme hasta dos veces. ¿Qué son los datos pareados? Los datos pareados, o también se llaman datos emparejados, son aquel proceso en el cual imagínense ustedes que tienen un proceso antes y un proceso después. ¿Cómo es eso? O sea, imagínense que ustedes tienen a cargo un grupo de personas y les dicen, muy bien, si ustedes hacen este proyecto, lo implementan, lo llevan a cabo, pues les vamos a pagar un bono.
extra al sueldo que ustedes tienen. Yo creo que la mayoría sí se va a animar, ¿no? Especialmente si no tiene demasiada carga de trabajo. Entonces está antes sin bono y después con bono. Entonces, ¿cómo creen que les va a ir? Me imagino que mejor. Lo que vamos a hacer es medir el antes y el después para ver si realmente la gente ha tenido un mejor rendimiento. Esos son los datos pareados. ¿Siempre puede haber datos pareados? Pues no siempre, depende. Depende si hay un proceso antes y después. Ahora nos preguntamos la siguiente pregunta. Las varianzas, por ejemplo. Si las varianzas son iguales, si las varianzas son iguales, la respuesta puede ser no, no son iguales. Entonces usamos esta fórmula de aquí abajo. Pero si son iguales, usamos la fórmula de arriba. Fíjense que parece la misma fórmula, pero no lo es. ¿Por qué? Porque fíjense, el de abajo tenemos S1, S2 al cuadrado y el de arriba no tenemos esos S1 al cuadrado. Además que aquí tenemos un parámetro diferente B y aquí tenemos B, otra fórmula mucho más larga. Entonces, hay diferencia y estos son procesos de medición de diferencia o comparación de medias poblacionales llamados intervalos de confianza. ¿Para qué? Para precisamente conocer más datos de la población en base a datos de la muestra. Es el proceso de inferencia. O sea, si yo voy a un lugar y veo un comportamiento, digo, entonces toda la gente en la ciudad se comporta de esa forma. Es el proceso de inferencia, ¿no? Ver una característica en base a la muestra. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y luego vamos a aplicar estos casos principalmente en Excel y algo con Python que me imagino que la mayoría ya puede instalar. Bien, hasta acá no sé si tenemos alguna pregunta o consulta sobre esta revisión de conceptos o alguna aclaración o algo que tengan como duda. Adelante, si hay alguna pregunta. Bien, bueno, vamos a tratar de aterrizar un poquito. Yo sé que cuando vemos varias fórmulas como que uno tiende a marearse, ¿no? Pero vamos a aterrizar un poquito, vamos a ver que es más fácil de lo que parece. ¿Ya? Entonces, por favor, vayan bajando la información de hoy y para ello, pues necesito que vayan a actividades día miércoles y recursos, ¿no? Vamos a bajar todos estos archivos. Vamos a intentar analizar cada uno de ellos y los que queden, pues va a quedar como tarea que lo vayan revisando con calma. Pero una vez que veamos los detalles, pues ya vamos a poder entender mejor de lo que estamos hablando el día de hoy. Vamos a abrir primero los Excels que tenemos siempre a la mano. El caso 4, distribuciones de probabilidades. Entonces bajamos todo esto en una sola carpeta. Puede ser la misma carpeta de la anterior clase. Ahí mismo lo anexan. Ahí mismo. No creen otra carpeta porque ahí vamos a hacer alguna relación. Entonces, bajamos todos los archivos. Puede ser descargar carpeta, hay que descomprimir y ya está, ¿no? Vamos a abrir el caso 4. Entonces, yo también estoy ahí. Y dice caso 4, distribuciones de probabilidades. Entonces, hay que ir analizando caso por caso para ver cómo entendemos esto y cómo se evalúa y cómo se interpreta. Que al final la estadística, más que fórmulas, es también hacer el proceso e interpretar correctamente el resultado. Esa es la utilidad de la estadística, ¿no? Bien, me confirman si ya lo tiene este caso 4 abierto, tal vez con una manito, por si ha habido alguna vez ha ocurrido que alguien me dice, no se puede abrir, algo pasa y tengo que enviar de nuevo, ¿no? Porque hablando de los sistemas, no todo sistema es perfecto, ¿no? A veces falla algo. ¿Queda confirmado? A ver si alguien me confirma. ¿Abrimos esto? ¿Sí? Recién estoy descargando. Sí, Perfecto, gracias. Entonces, damos un par de segundos más por si alguien está demorando y vamos a analizar caso por caso. ¿Ok? No quiero que nos volvamos expertos en probabilidades, no es el objetivo del curso, pero sí es bueno tener la noción un poquito clara para que los problemas que hagamos de aplicación ya en una vida real, en una vida de caso empresarial o similar, pues se entienda un poco mejor lo que está pasando. ¿Ya? Vamos a ver. Este casito
es una aplicación de la distribución binomial. Es una distribución binomial, es parecido a lo que el proceso que hacemos de lanzar una moneda, por ejemplo. Cara, si nosotros queremos ganar con cara, sería éxito, y no cara o sello sería fracaso. Esa es la binomial. Solo que la binomial tiene una fórmula de cálculo estadístico, ¿ya? Es un número combinatorio por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso elevado a una potencia. Esa es la fórmula. Entonces, imaginemos lo siguiente. A ver, van ustedes a una empresa y les dicen que el 80% estarán capacitados para realizar un para desempeñarse en un puesto de trabajo, una capacitación específica. Y la variable aleatoria va a ser el número de personas que están capacitadas para ese puesto laboral, asumiendo que ustedes no saben cuántas personas están y cuántas personas no están capacitadas para ese puesto. Entonces, si ustedes dicen y están ayudando al departamento de recursos humanos y dicen, conocemos que el 80% de la gente sí está capacitada según su currículum, pues vamos a poner a prueba. Si seleccionamos dos personas, es la variable aleatoria discreta, porque no podemos seleccionar 2.5, y tomamos una muestra de tres personas, o sea, es lo que les digo, del grupo grande, no sé cuántas personas hay, 100, 200 personas, solamente tomamos tres personitas. De esas tres, quisiéramos ver si dos realmente están capacitadas. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia? No es 80%, por si acaso, porque así funciona la distribución binomial. Entonces, en ese caso, ponemos P, la probabilidad de éxito 0,8, Q 0,2, la probabilidad de no éxito. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos personas estén capacitadas? Lo bueno es que esto podemos colocar en la calculadora, pero Excel tiene su propia fórmula de cálculo. ¿Cómo es esto? Si ponemos función F2, fíjense que Excel calcula de esta forma. Igual distribución punto binom punto n, significa distribución binomial. El punto n es por la forma normal. Entonces, B8 sería el primer dato que necesitamos del X. El B9, el segundo dato que necesitamos el tamaño de la muestra. El B10 necesitamos el valor de la probabilidad de éxito, se llama probabilidad genérica. Y el 0, hay dos opciones en Excel. Se pone 0 si queremos saber el valor de ese valor dado y colocamos 1 cuando queremos sumar acumulativamente varios valores de probabilidad. Menor o igual, menor o igual. Sería 1. No es este caso. Entonces ponemos 0. Ponemos Enter y te va a dar en decimal. En Excel puedes poner acá el porcentaje y te da el 38%. Significa que el 38% de esas de tres personas tienen la probabilidad de ser o estar capacitados para el puesto. Solo un 38%. Fíjense cómo reduce del 80% al 38% si tomamos una muestra y queremos un número. En eso podemos formar una tabla, lo que se llama la distribución de probabilidades. Entonces yo digo, a ver, entonces ahora no voy a calcular para dos personas. Aquí está el 2, no está en verde. Voy a calcular para 0 personas capacitadas. La probabilidad es esta. Para una persona es esta. Para dos personas es esta. Para tres personas es esta. Entonces esto también lo puedo convertir en porcentaje, por si acaso. Ahí está, ¿no? Y sería esto de acá. Serían los porcentajes. 38.40%, 51.2% con este elemento. Y la suma, ¿cuánto tendría que dar? Pues aquí también lo actualizamos. La suma tendría que dar 100%. 100%, que es la ley de probabilidades. La probabilidad de que ocurra todos los eventos 0, 1, 2, 3, porque el tamaño termina en 3, tiene que ser 100%. El gráfico sería el siguiente. 0, 1, 2, 3, entonces la probabilidad de que ocurra la variable X es 100%. ¿Está bien? Esa es la binomial. La otra, muy parecida, no voy a profundizar mucho, es la hipergeométrica. Pero la hipergeométrica tiene una característica. Los ensayos son dependientes o la probabilidad de éxito es variable. ¿Qué quiere decir? A ver, no sé si ustedes alguna vez han visto este juego de billar, por ejemplo, donde una esfera, con el taco metemos las esferas a cada esquina y ya disminuye, ¿no? Disminuye el número de esferas porque vienen por colores. Entonces, una esfera de un color si disminuye o la quitamos, entonces la probabilidad del siguiente evento también se ve afectada, va disminuyendo.
Entonces se contabiliza con la distribución hipergeométrica, que está aquí también. Entonces lo van a revisar esto en casa. No es tan necesario, pero por lo menos la binomial, que quede claro, la hipergeométrica es muy parecido, solamente que hay categorías. La que sí quisiera revisar un poquito más es la normal. La normal es aquella distribución continua, o sea, ahí permitimos los valores 2.5, digamos, claro, eso ahí tiene sentido, por ejemplo, ¿cuál es el peso de un paquete de azúcar? Probabilidad X mayor o igual a 10.5 kilogramos, sí tiene sentido. Entonces, esta distribución normal igual acumula valores y fíjense que los valores comunes de probabilidad están al medio y los valores extremos están a los costados. Entonces, por eso se forma esa famosa campana de Gauss, ¿no? Es como dijeran, ahorita tomamos un test sin habernos preparado, pocos podrán sacar la máxima nota, muy pocos tal vez logren una nota alta. De esto, pocos también se probarán porque si las preguntas tienen unas preguntas de carácter regular, conocimientos generales, entonces la mayoría va a estar acá. La mayoría va a sacar una nota entre 60 o entre 40 y 60 puntos, no, qué sé yo, por ahí. Pero los escasos siempre van a ser con baja probabilidad. Entonces sigue un proceso natural en la vida real o eso ocurre, ¿verdad? Eso ocurre. La función matemática es esta que ven en azul, 1 sobre sigma raíz de 2pi e Euler a la menos x menos mu sobre 2 sigma cuadrado. Si estandarizamos, es el z, x menos mu sobre sigma, entonces esta función convierte y relaciona una única tabla de distribución normal. Se llama distribución normal estandarizado o tipificada. Entonces, eso nos permite calcular, por ejemplo, diferentes valores. En el Excel, por ejemplo, esto calculamos de la siguiente forma. Fórmulas, insertar función, y aquí podemos buscar, por ejemplo, la distribución, y aquí está, ¿no? Todas las distribuciones, y la que me interesa es esta, la normal. Vamos a ir a esta, aquí está. La normal estándar, porque hay la normal que tiene parámetros y la normal estándar, ya tipificada. Em, en la versión del Excel 2017 en adelante es acumulativa, dice, correcto. Entonces aquí directamente le damos un valor de z, porque ya está tipificado. Damos el valor de z, que es un número, x menos promedio sobre sigma, damos el z y nos va a dar la probabilidad que ocurra hasta ese z. ¿Está bien? Ahora podemos hacer la pregunta contraria. La pregunta contraria es inversa punto normal estándar. Aquí está. La inversa normal estándar lo que requiere es más bien la probabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la probabilidad de que qué valor crítico corresponde a una probabilidad del 13%? Entonces, este es el valor crítico que nos va a devolver. O sea, la pregunta inversa. La pregunta inversa. ¿Está bien? Vamos a ver esto con algunos ejemplos ya un poco más aplicados. Entonces, sería la distribución de probabilidad a grandes rasgos. Hay más, pero no quiero nuevamente, digo, no es mi objetivo que se vuelvan expertos en probabilidades, sino que apliquemos esto, que con la idea que tenemos ya vamos a aplicar al muestreo. Entonces vamos a abrir el siguiente archivo, por favor, y es lo que quiero que empecemos a aplicar. A ver, veamos el siguiente caso. Esto ya es un poco más a casos reales. Queremos estimar el rendimiento promedio anual de un portafolio de inversiones, ¿no? Aquí están las inversiones que ya le hizo una persona. Y vamos a ver que una muestra piloto, una muestra inicial de 16 inversiones, hemos obtenido una desviación estándar del 8%. No se olviden que en las inversiones las desviaciones estándar sigma mide justamente la variabilidad de cómo van variando los precios, por ejemplo, ¿no? De las acciones, por ejemplo. Si se requiere una estimación que no exceda un error del 2%, con un nivel de confianza del 90%, ¿cuántas inversiones deberíamos incluir en la muestra para hacer ese procedimiento de empezar a hacer nuestro muestreo? ¿Cuántas? ¿Qué tamaño? Entonces vamos a poner los datos. La inversión inicial de valor de muestra es 16. El S es la desviación estándar. Todo vamos a manejar en porcentajes. El S es 8%, ¿no? Aquí está, 8%.
El error a cometer, el máximo margen de error puede ser 2%. Generalmente los errores no superan el 5%. Alguien me dirá, y siempre tiene que haber error, ¿por qué no el error sería cero? Porque si hay error cero, ya no tiene sentido aplicar ninguna fórmula porque estaríamos diciendo que en la vida real todo es perfecto, ¿verdad? Y no es así, ¿no? Porque siempre hay procesos externos, aleatorios, que van a influenciar en los resultados. Entonces, por eso no existe el error cero. En la vida real no existe. Entonces, podemos suponer 1%, 2% la medida de error normalmente. Esto sí tenemos que también asumir. 0,9 es el nivel de confianza del 90. Fíjense esta diferencia. Todo lo de arriba es 2%, pero aquí es en 0,9. Vamos a ver por qué. El nivel de confianza se refiere a esto que ven aquí en la gráfica derecha. O sea, vamos a permitir que nuestro parámetro esté entre un valor mínimo y máximo, frontera mínima, frontera máxima, llamado 1 menos alfa. Esto es lo que se llama nivel de confianza, NC lo voy a llamar. O sea, el nivel de confianza nosotros podemos definir, es como ponemos la luz verde del semáforo. Lo que vamos a definir el nivel de confianza es lo que nosotros definimos como el margen de confianza. O sea, estamos seguros, quisiéramos que el 90% de nuestro estudio sea correcto, 90% correcto. Entonces eso nos va a decir que el 10% podría ser incorrecto. Sí, ese 10% lo distribuimos en dos pedazos, alfa medios y alfa medios. Entonces lo ponemos aquí 5% y aquí 5% que suma 10%, ¿ok? Del mismo tamaño. Entonces aquí viene el tema. En la fórmula, se fija en esa rama que habíamos visto en la presentación hace un momento, había esta formulita, no sé si se acuerdan, esta formulita, incluso expliqué un poco esa fórmula. Necesitamos emplazar en esta fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Requerimos el Z alfa medios. El Z alfa medios es lo que se llama valor crítico. Sí, ese es su nombre, valor crítico. El valor crítico lo conseguimos con esto. Fíjense la función. Inversa, normal, estándar. En el Excel depende del software, ¿no? En este software Excel es inf.nor.estándar. Y a continuación hemos colocado el B14, que es el área de la izquierda. O sea, no sé si sabían, pero las probabilidades son áreas, ¿no? Son áreas de funciones. Entonces, la probabilidad de esa área vale 0,05 o 5%, porque el otro 5% está a la derecha. Y también decía la descripción de Excel que el software siempre calcula el área de la izquierda. Entonces sería inversa normal estándar del 5%. Ahí está. Ponemos Enter y me ha salido el punto menos 1,64. Eso quiere decir que aquí está la frontera menos 1,64. Ahí está la frontera de menos 1,64. Y la frontera superior derecha, como es simétrico, va a ser más 1,64. Quiere decir que en esos márgenes, en esos límites, se maneja el nivel de confianza positivo, el nivel de confianza donde no hay error, entre menos 1,64 y más 1,64. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, lo demás ya es más fácil. ¿Por qué? Porque es una sola fórmula matemática. Vamos a ver. Sería el Z, que es menos 1,64, multiplicado por el S, que tenemos como dato. El S en este caso vale 8. Nos han dado el dato del problema. Dividido entre el B11, que en este caso es el error dato, que puede ser 2 o 5%, y lo elevamos al cuadrado, ¿no? Estamos usando el Excel como si fuera una calculadora científica. Y ahí está, me da 43,29. O sea, quiere decir que redondeando son 43. ¿Qué quiere decir? Que para este estudio financiero, con esos datos, deberíamos observar 43 valores, 43 bonos, 43 precios de acciones para que tengamos 90% de confianza de que vamos a estimar bien ese parámetro de promedio, por ejemplo. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Obviamente no es la única fórmula, por eso hay un árbol que les he pasado que depende de la característica para elegir el tamaño de la muestra. ¿Ok? No sé si de este caso, que es un poco más práctico,
¿Se ha entendido todo o alguien tiene alguna pregunta? Adelante. Ya, entonces creo que está claro. Vamos a guardarlo, o cesarlo, mejor dicho. Y abrimos el caso 6. Intervalo de confianza y fíjense que este caso tal vez les va a parecer un poquito más interesante. Quisiera que lo visualicen, que visualicen el problema en un contexto real. Vamos a una fábrica que hace estos foquitos que podemos ver en diferentes mercados en Bolivia. Y bueno, no siempre los producimos acá. Ahora normalmente se exporta mayormente de la China. Y dice esta fábrica que la duración o vida de esos focos es una curva aproximadamente normal y la desviación estándar histórica es de 40 horas. O sea, no estoy hablando del promedio, estoy hablando de la desviación de los datos. ¿Cómo se calcula la desviación? Pues fácil, digamos, un foquito dura 500 horas, otro foco dura 400 horas, otro foco dura 300 horas y la desviación se calcula de esta forma, ¿no? Desviación, ahí está, desbest.p y voy a calcular ahorita. Ahí está. ¿No? 81. Aquí me sale 81. Pero según nuestros datos, esto es otro caso, ¿no? Hubiera salido 40, 40 horas. ¿Está bien? Un segundito. Entonces hubiera salido 40 horas. Bien. Entonces, aquí lo que nos dice es que la desviación de toda la planta de producción de todos los foquitos es de 40 horas. Imagínense que nosotros vamos a la fábrica y les dice, a ver, ustedes nos dicen que su desviación es de 40 horas. No nos dicen nada más. Tomamos una muestra de una caja producida, terminada, acaba de fabricar como el pan caliente, y sacamos una muestra de 30 focos. Y los sometemos a prueba, ¿no? ¿Cuánto van a durar hasta que el foquito muera, ¿no? Hasta que la prueba puede ser simulada o una prueba real. La prueba simulada a veces se hace con dispositivos, se hace hasta la mitad y luego se estima el valor, pero si quieren podríamos hacer la prueba completa. De los 30 focos se hace la prueba y se mide su promedio. El promedio de los 30 foquitos es 780 horas. Fíjense que en la fábrica no nos han dicho nada sobre el promedio de la población. Lo que nosotros estamos calculando es el promedio de la muestra. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el intervalo de confianza para la media verdadera o para la media poblacional de los focos, asumiendo que vamos a tener un margen de nivel de confianza del 95%? Eso quiere decir que en el 95% de los casos nuestro resultado siempre va a ser correcto. ¿Ya? Entonces vamos ahí. Ponemos los datos. El sigma vale 40. Sigma vale 40, claro, porque esta es el de la desviación típica de la población. El n vale 30. Hemos elegido 30 foquitos de una caja. El X vale 780, puede ser foquitos de Navidad, cualquier cosa, ¿no? El X promedio 780 es lo que nos ha salido en nuestros datos. Lo que está en amarillo es lo que nosotros hemos sacado como datos, ¿no? El nivel de confianza es 0,95, por lo tanto el alfa sería el complemento, ¿no? Función F2, 1 menos eso, o sea, 5%. En los intervalos siempre hay el alfa medios, o sea, se distribuye a la izquierda y a la derecha. Entonces, alfa medios sería 0,025. ¿Está bien? Esos datos vamos a reemplazar en esta fórmula que ustedes ven acá, en esta fórmula, ¿no? ¿Cómo reemplazamos? Tenemos que trabajar el X menos Z alfa medio, sigma sobre raíz de n menor o igual a mu, X más Z alfa medios, sigma sobre raíz de n. Entonces, fíjense, el reemplazo es relativamente fácil, solamente que necesitamos este valor crítico, Z crítico, Z alfa medios. Este es el Z alfa medios. Eso es lo que necesitamos como dato. ¿Cómo se calcula? Muy fácil. Lo que tenemos que hacer es función F2, es inversa, normal, estándar. B15. ¿Qué es el B15? Es el alfa medio, es el área de la izquierda. Eso nos va a dar como dato 1,96 negativo. ¿Está bien? Ese es el valor crítico.
Y ahora obtenemos el valor absoluto. ¿Por qué? Porque al reemplazar en la fórmula ya tiene menos y ya tiene más. Porque si pondríamos menos con menos da más. Entonces, solo se trabaja en este caso con el valor absoluto. Eso no te lo dice la fórmula, pero bueno, ya les aclaro eso, ¿no? Tenemos que trabajar con el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, fíjense, como ya tengo el z, este z acá está acá, su número es 1.96. ¿De qué depende? Del nivel alfa. Vamos a ver el error de la estimación. El error de la estimación es todo este número que va después del x. Todo esto de acá se llama error de estimación. Entonces, el error de estimación, ¿cómo se calcula? Fíjense, es el z, que tengo el valor absoluto, en este caso G15, por el sigma, que nos dan como dato, que en este caso es B10, número 40, dividido entre la raíz del B11, que es el tamaño de la muestra, que en este caso es 30. Es un número, ¿no? Estamos usando el Excel como una calculadora y ahí está. Listo, 14.31. Ahora sí, vamos a decir cuál es el límite inferior de la izquierda y el límite superior de la derecha. Límite inferior de la izquierda, pues no es más que agarrar ese valor X promedio, restar con este error. Entonces B12 menos F menos el rojo F17 y el límite inferior sería este. Y el límite superior es 794, que es sumar con ese valor. Ahí está. Entonces ya hemos encontrado el intervalo de confianza para la media poblacional. ¿Cómo concluimos este proceso? Decimos, la probabilidad que el promedio de la población de la duración de los focos es de 95%, es un valor mínimo de 765 horas a un valor máximo de 794 horas. Esta conclusión es válido solo para la muestra o para toda la población. ¿Quién me aclara esa figura que estoy subrayando ahorita? A ver. Esta conclusión de duración promedio mu, entre un límite menor y un límite mayor, es válido para toda la población, para toda la producción que hace la fábrica en la China de esa empresa, o solo para una muestra. ¿Quién me dice? Para toda la población. Muy bien, Marco Antonio. Vamos a registrar las participaciones a partir de esta clase. Sí, Marco Antonio tienes razón. Es válido para toda la población, pero solo con 95% de confianza. Solo con un 95%. ¿Por qué? Me dirán. Y fíjense que si ven los datos, en ningún momento hemos dado el problema del dato, o más bien el dato de la media poblacional. No hemos dado por ningún lado. O alguien me puede decir, en este problema, ¿dónde está el dato del promedio poblacional? No existe. Pero a pesar de que no existe, hemos estimado que la población va a durar como promedio 765 y 794. A pesar de que no tenemos ese dato, ya estamos estimando qué va a suceder con la población. Es como tener una esfera como había en las películas antiguas, ¿no? Una esfera de cristal y que decía, te adivinaban qué va a pasar en el futuro, ¿no? Algo parecido. Por eso hay un software que se llama Crystal Ball, como bola de cristal, ¿no? Crystal Ball es un software estadístico de pronóstico, es específico ese software. Es algo así. Entonces estamos calculando la probabilidad de que el valor mínimo sea 765 y el valor máximo 794. Obviamente va a depender estos números de los datos que tenemos acá, ¿no? Depende de esos datos, ¿no? Para sacar otros valores. Entonces ya le podemos decir al fabricante, bueno, entonces usted quiere decir que si a mí me llega un foquito y dura fuera de este periodo, o sea, dura menos que 765 horas, entonces lo que dice el fabricante no es cierto, ¿no? Entonces ya podemos hacer afirmaciones. ¿Está bien? No sé si de este caso, que es un poco más práctico, alguien tiene alguna duda. Adelante. Una consulta, ingeniero. Si Aldo, vamos dígame. cambiando el tema el nivel de confianza de 95 y nos vamos acercando, qué sé yo, a 98, obviamente este promedio seguramente va a cambiar y va a ser más exacto, o cómo Es se una va. buena pregunta y lo podemos responder ahorita mismo cambiando el dato. A ver, no guardamos, o si quieren lo guarden en el archivo.
lo guardamos y ya ponemos 0.98. Lo bueno es que todo está relacionado. Entonces ponemos Enter y ya está. A ver, vamos a recordar cuánto era de 0.95. Para 0.95 daba 765, voy a escribir aquí, 765 y daba 794. Ahora subimos el nivel de confianza a 0.98. ¿Qué va a pasar? Ah, si subimos este 765, ahora es 763. Y el 794 ha subido a 797. O sea, va a ampliar, va a subir los límites inferior y superior si subimos el margen de confianza. Es lo que va a suceder, ¿no? Y la conclusión se va a mantener, pero va a subir, ahora ya no va a ser 95%, va a ser 98%. O sea, esto va a cambiar, ¿no? Como estamos viendo acá. No sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, ingeniero, una consulta más respecto a esto. Y eso, este nivel de confianza, un mayor nivel de confianza, obviamente debería estar relacionado con un mayor número de casos en la muestra, o no es Sí, así. correcto. También, claro, porque al final son fórmulas matemáticas, ¿no? Fíjese en la fórmula, el cociente es raíz de n. Entonces, evidentemente, aquí hay una proporción que va a ser de forma de cociente inversa con la raíz de n. O sea, si cambio el n, también tendría que cambiar. Digamos, ¿qué pasa si ahora digo, a ver, lo voy a mantener en 0.95 que era hace rato, ya está, es los mismos límites. Ahora, supongamos que hemos tomado una muestra más pequeñita. Por ejemplo, ya no son 30 foquitos. Voy a tomar 15. ¿Qué va a pasar? Ah, lo que va a pasar es que el límite inferior va a bajar a 759 y el límite superior va a subir. O sea, tienes que, cuando disminuye el tamaño de la muestra, estos límites tienen que ir subiendo. O sea, va a ir variando de acuerdo a los datos. Lo bueno es que cuando tenemos un Excel así relacionado, podemos jugar con los valores y vamos viendo cómo esos límites van cambiando, ¿no? Pero nuevamente repito, depende del tamaño de la muestra, depende del nivel de confianza para ir variando esos límites, ¿no? Al final es una relación matemática que está ocurriendo ahí. Es una relación matemática que va a ser una relación directa o inversa entre uno y otro valor. ¿Está bien? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué otra pregunta tenemos del caso? Bien. Eh, ¿Nos lo guardas? Sí. Estamos ya. Bien, vamos a continuar. Tenemos que ver todavía otros casitos. Entonces, pueden ver en pantalla, tenemos el caso 7 para una proporción que es muy parecido a la media, solo que la proporción es porcentaje y la varianza es sigma, ¿no? Pero el caso que posiblemente van a ustedes hacer una comparación, yo diría el caso más útil. Los otros casos también son de útiles, ¿no? Pero este es donde más aparece en casos empresariales, es el intervalo de confianza para diferencia de medias. Entonces, por favor, abramos ese caso 9 para ver en detalle. Caso 9, intervalos de diferencia de valores, ¿ok? Bien. A ver, no sé si todos pueden ver la pantalla, está bien, ¿no? Pueden ver mi pantalla. Bien, empezamos. Este caso 9, tenemos las muestras, por ejemplo, puede ser de Cochabamba y Santa Cruz. ¿Qué son? Las ventas de un producto en miles de unidades, ¿no? O también pueden ser cientos, no hay problema en eso. Entonces, en un mes, digamos, puede ser por mes, en un mes dado 120 en Cochabamba, 122 Santa Cruz. 125 Cochabamba, 127 Santa Cruz. Y así. Fíjense que esto de la estadística se puede aplicar a diferentes ámbitos, a procesos productivos, a procesos de ventas, e incluso algún tipo de medida más técnico. No importa, el tema es que estamos comparando dos grupos, ¿no? En condiciones más o menos similares. Tampoco vamos a comparar grupos muy,
dispersos, o sea, tenemos que ver dos grupos que sean comparables, ventas de un mismo producto en diferentes departamentos. Ahí está, Cochabamba y Santa Cruz. Caso 9. ¿Está bien? Todos pueden ver. Entonces, en este caso 9, ¿ok? Tenemos que sacar los indicadores de cada grupo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por ejemplo, los promedios. Entonces, en Excel hay un comando, no necesitamos aplicar la fórmula, simplemente el comando, función F2, y escribimos promedio y seleccionamos toda la columna de datos. Entonces, promedio de la 2 a la 14, pues eso, 137. Si arrastramos esto, si arrastramos, va a calcular el promedio de la otra fila, de la otra columna, ¿no? De otra columna. Ahí está. Entonces, fíjense que en Cochabamba da 133.77 y en Santa Cruz 135.08. Entonces, con ese simple dato, podríamos decir que Cochabamba, o mejor dicho, Santa Cruz está mejor en ventas que Cochabamba. Bueno, en una primera aproximación sí, pero precisamente el intervalo de confianza nos va a decir qué es lo que está pasando. Porque vuelvo a repetir, estos son datos a datos muestrales. Quisiéramos ver o inferir qué va a pasar a nivel población. O sea, cuál va a ser la estimación hacia la población, ¿ya? Suponiendo datos muestrales. Entonces, vamos. La cantidad, pues es fácil. Cantidad sería esto, contamos los datos y la cantidad de la derecha 3. No es necesario que las cantidades son iguales, pero sin embargo, la mayoría de los autores consideran que una cantidad no debería doblar a la otra cantidad en lo posible para que no existan mucho sesgo, ¿ya? Entonces, digamos, si uno es 20, el otro no debería ser, digamos, 40, 50, no es recomendable. Si uno es 20, el otro puede ser 25 o 30, no hay problema. Pero en el momento que empiece a doblar o triplicar, puede haber cierto sesgo porque no se olviden que al final son fórmulas matemáticas en las cuales influye dónde está el valor numérico. Entonces, los autores dicen que en lo posible no duplique, en lo posible. No, no es que duplicando salga mal, pero mejor va a ser la aproximación si no duplica o no triplica. La desviación de estándar, fíjense, tiene que ser muestral. Les dije, en estadística hay dos diferencias. Uno es la poblacional y otro es la muestral. Entonces aquí tenemos que buscar el desves.m, que es el muestral. Ahí está. Y lo mismo para el otro grupo. Aquí viene la fórmula de grados de libertad. Entonces, en el cuadro de la derecha está la fórmula que estamos usando para hacer la diferencia promedio. 24. ¿De dónde viene este número? Fíjense, aquí está la última fórmula. Es N1 más N2 menos 2. Entonces, vamos a ver si es calculado bien. Sí, ahí está. 13 más 13 menos 2. Entonces, son 24 grados de libertad. Luego, vamos a calcular un factor que se llama numerador. Yo le llamo numerador. Estoy yendo de abajo hacia arriba, por si acaso. De abajo a arriba. Entonces, el numerador es toda esta parte superior, n1 menos 1, s1 cuadrado, n2 menos 1, s2 cuadrado. Entonces, vamos a ver si está bien calculado. Sí, ahí está. La cantidad es n1 menos 1 por la desviación elevado al cuadrado, que se llama varianza, más n2 menos 1 por la varianza al cuadrado. Está bien, perfecto. El factor S, entonces, todo este cociente. Entonces, básicamente es numerador sobre denominador. Ya está. Listo. Y la raíz de este factor S es la raíz cuadrada del número anterior, raíz cuadrada, como en la calculadora. Ya está. Aquí viene el tema. Este tipo de procesos, digamos, para ventas y demás, es conveniente usar un 95%. Si estamos hablando de procesos productivos, es conveniente subir a 98%. Claro, lo que decía hace rato, alguien participaba y decía, ¿y qué pasa si subo o bajo? Claro, depende también del proceso. En algunos procedimientos estadísticos tipo socioeconómico o productivo regular, con un 95% suficiente. Pero otros procedimientos exigen que el nivel vaya subiendo. Por ejemplo, un proceso de maquinarias, piezas de alguna maquinaria. Entonces, esas piezas con diseño específico podríamos trabajar un 99%, ¿no? Vamos a requerir muestras más grandes, eso sí. Entonces, el nivel de confianza, 95% el estándar. Por lo tanto, el alfa es 0,05. El alfa medio, 0,025. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo calculamos el valor crítico? Ahí ya no se usa inversa normal, se usa inversa t. Está, inf.t. El inf.t tenemos que dar dos datos,
necesita el dato del área, que es el 0025 área izquierda, y requiere los grados de libertad, que es el V, que en este caso es 24. Enter, y nos da que el valor crítico es menos 2.06. Ya hemos dicho que este valor de alfa medios, va a ir con su valor absoluto. Entonces colocamos el valor absoluto de ese número. Lo que vamos a calcular a continuación es el error de la estimación de este procedimiento. El error de la estimación es esta fórmula que viene después del menos. Después del menos, y porque aquí es menos y luego es más, es como si les dijera, estoy midiendo un objeto y tiene más menos 0.5 milímetros de error. El más menos es el error de la estimación del proceso de intervalo de confianza. Entonces acá va menos y aquí va más. Entonces esta fórmula lo voy a medir acá. Vamos a ver si está bien. Aquí está. E14, que significa el factor S. No, perdón, es el factor valor crítico, correcto, 206, por el factor S, correcto, por la raíz de 1 sobre N1 por 1 sobre N2. Está perfecto. Ese es el número correcto de error de estimación, cuyo valor es 5.62. Entonces ya tengo ese dato y ya puedo saber el límite inferior del intervalo y el límite superior del intervalo. ¿Ya? Entonces, el límite inferior en este caso sale, fíjense, la fórmula es x1 menos x2 menos ese error. Casualmente aquí nos ha salido menos 6.93. Y el límite superior es lo mismo, pero con el más. ¿Está bien? 4.32, ¿ok? Entonces, menos 6.93 y 4.32, ¿ok? Esos son los valores. Ahora, eso sería que la probabilidad de ocurrencia de la diferencia de los promedios a nivel poblacional, fíjense que a nivel poblacional no sabíamos casi nada. Lo que estamos sabiendo ahora es que la diferencia está entre 6.93 y 4.32 con 95% de confianza. Fíjense que es subrayado, que uno sale negativo y el otro sale positivo. ¿Quién me puede decir qué significa que un extremo salga negativo y en el otro positivo? A ver, ¿quién me puede indicar eso? Creo que estoy dando alguna sugerencia por ahí abajo, pero ¿quién ha entendido esa sugerencia? Poder interpretar estas ventas de Cochabamba versus Santa Cruz. A ver, ¿quién puede interpretar eso? ¿Quién se anima? A ver, por un momento pensaremos en lo siguiente. Pensaremos dos numeritos, como en colegio, como en álgebra básica, aritmética básica. A ver, si ustedes les dan un número A y luego les dicen, estamos con un número B y ese número sale positivo, ¿qué significa? Significa que A es mayor que B, ¿verdad? Claro, porque digamos si el A vale 8 y el B vale 2, 8 menos 2 sale 6 positivo. Entonces va a significar que si esa resta sale positivo, A es más grande que B. Está bien, eso es lo que nos han enseñado en la escuela. Y si fuera al revés, A menos B sale negativo, ¿qué significa? Pues significa lo contrario. A es más pequeño, menor que B. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Claro, si yo te doy el número 2 y luego te digo, resta con el 6, 2 menos 6 da menos 4, ¿no? Es álgebra de colegio, ¿no? 2 menos 6 es menos 4. Ah, entonces eso está ocurriendo una resta negativa. ¿Por qué? Porque estamos estando un número pequeño con un número más grande. Entonces significa que A es menor que B. ¿Ya? Entonces serían las interpretaciones, ¿no? Esas serían básicamente las interpretaciones. Claro que si A es menor, menos B da positivo, es A más grande que B. Pero si A menos B da negativo, A es más pequeño que B. Entonces lo que está ocurriendo, por un lado, da negativo, entonces estaríamos diciendo que el 1 es más pequeño que el 2 en el negativo, pero en su extremo superior da lo contrario, da positivo. Entonces así estamos diciendo que el 1 es más grande que 2. Es como decir dos cosas al mismo tiempo diferentes. Entonces lo que se llama contradicción, ¿no?
Por un lado decimos que uno es mayor que el otro y por el otro lado decimos que más bien el otro es mayor que el anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que si tenemos un negativo y un positivo, el negativo uno es menor que 2 y el positivo uno es mayor que 2, entonces significa que en algún momento se van a convertir estos dos valores en cero. La diferencia o la resta de los dos valores vale cero. Y si la resta vale cero, si despejamos este está con menos, pasa al otro lado con más. Ah, entonces esta sería la conclusión, ¿no? Vamos a poner en azul. Estaríamos diciendo que el promedio 1 en algún momento se va a convertir en el promedio 2. Entonces, cuando da este intervalo de confianza, no solo el intervalo de confianza nos mide los valores, sino también nos da una conclusión. En este caso, la conclusión nos está diciendo que a pesar de que las ventas en Cochabamba son un poco menores que en Santa Cruz a nivel muestral, a nivel poblacional, ¿qué va a ocurrir? A nivel poblacional va a ocurrir que las ventas van a ser iguales. La estimación, podemos estimar con este análisis, es que las ventas a nivel poblacional van a tender a ser iguales. O sea que esa diferencia no es suficiente, estadísticamente no es significativa, si diríamos, ¿no? Porque hemos hecho el proceso analítico para verificar que esa diferencia no es significativa estadísticamente. Cuando decimos esa palabra, no estamos refiriendo a las de, de dos numeritos, por si acaso. Me estoy refiriendo a todo el proceso que acabo de realizar, todo el procedimiento. Ah, entonces hay un fundamento estadístico matemático que me dice que las poblaciones en promedio de ventas van a ser iguales. O sea, de nada podría decir Santa Cruz es mucho mejor, que vendemos más, somos los mejores vendedores de Bolivia. No, con esos datos no. En este caso son iguales. Ya, eso está diciendo la estadística. ¿Sí? Con este procedimiento de intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza no solo nos sirve para medir, también nos sirve para concluir valores de los datos. ¿Está bien? Obviamente aquí estamos asumiendo que las varianzas en las poblaciones son iguales, porque si las varianzas en las poblaciones no son iguales, se usa otra fórmula que también les he pasado en la presentación. Esa es la fórmula cuando son iguales, pero cuando no son iguales, la fórmula es un poquito diferente. Entonces, mucho depende del caso. ¿En qué caso estamos para usar una fórmula u otra fórmula? ¿Está bien? Lamentablemente, esto de los intervalos, el Excel como tal, el Excel, si fijan datos, análisis de datos, tiene ciertas herramientas, pero no todas. O sea, tiene algunas cosas, por ejemplo, ya pruebas T, pruebas Z que las tiene, que lo vamos a ver en la siguiente sesión de clases con el Excel. Entonces, algunos análisis los tiene, análisis muy poderosos, muy interesantes, pero no tiene todos. Por ejemplo, de intervalos de confianza, creo que casi no hay nada. Me venía a decir que no hay nada. A ver, vamos a revisar una vez más. Sí, no tiene directamente eso. Sí tiene un comando que es intervalo, así vamos a ver, intervalo, ahí está, intervalo de confianza T, pero no te calcula exactamente el intervalo de confianza, sino te da el error. No sé por qué los autores de Excel le han puesto ese nombre, porque lo que te da es el error de estimación, técnicamente hablando. Es un tema que no me gusta que haya hecho así, pero no lo digo yo, es consultando 10 libros de referencia. Algo ha pasado que los amigos de Excel le han puesto intervalo de confianza, cuando en realidad no es el intervalo de confianza, sino es una parte del intervalo de confianza. O sea que tampoco lo hace completamente, no lo hace. Y ya he hecho la prueba yo, o sea, esto doy hace años esta materia y ya sé lo que les digo. Entonces, no está calculando. Entonces, tampoco lo tiene en módulo, tampoco lo tiene en módulo, no está. Entonces, ¿qué podemos hacer para no estar haciendo todos los cálculos? Si alguien me dice alguna vez, ahí tengo que hacer todos los cálculos como reemplazar en la fórmula y me va a tomar tiempo. Sí, si está trabajado en el Excel, sí. Pero si usa otro software, no. Así como también si usa Python. En Python les he pasado unos códigos que justamente van a hacer estos mismos cálculos que hace Excel y otros que no lo tiene Excel. Por ejemplo, vamos a abrir, bájense los archivos y aquí pueden ver acá. Por ejemplo, vamos a abrir este caso.
intervalo de confianza para la media población. Vamos a ver un par de casos. No nos va a dar el tiempo, ustedes lo van a revisar los otros 3 casos, pero vamos a ver 2 casos importantes. Abran este archivo, pueden tener instalado el Visual Code Studio, después de instalar el Anaconda, tiene que tener instalado. Si tienen los dos instalados, vas a conocer este archivo y van a poner una extensión. Por ejemplo, directamente vas a conocer Visual Code, y estoy abriendo, te va a pedir instalar la extensión de Python, le ponen sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es este casito? Es parecido a lo que vamos a hacer en Excel, pero solo con código Python. Entonces, ¿qué es? Intervalo de confianza para la media poblacional con varianza poblacional desconocida, por ejemplo. No conocemos el sigma. Acá hay 2 maneras. Uno, podemos dar los datos, alimentar los datos desde Excel o directamente poner los datos en el código Python. Hay 2 maneras. En este caso estoy colocando los datos en una lista. Directamente voy a aumentar el tamaño. Ahí está. Vamos a describir. Import NumPy como NP. From SciPy Stats importing. Entonces aquí lo que estoy haciendo es importar una librería que es NumPy para cálculos matemáticos y funciones. Y el SciPy Stat es una librería de cálculo estadístico en el cual estoy importando básicamente la distribución t-student, la T. Vamos a empezar. Los datos de la muestra, por ejemplo, son los siguientes. Hemos leído el peso de 10, no, 1, 2, 3, 6 paquetes. 6 paquetes y los hemos colocado acá. Esto puede estar en decimales separados por comas. Esta muestra lo voy a convertir en tipo array. Para la mayoría de los cálculos, el formato array es el que trabaja mejor para hacer la gran cantidad de cálculos. Entonces, esto es una lista, pero ahora lo voy a convertir en array y lo voy a llamar muestra 1 o muestra solamente. Ahora, una vez que ya está en array, es más fácil usar ciertos comandos. Por ejemplo, de esta muestra voy a poner un punto y voy a calcular su promedio. Voy a calcular su promedio con este comando que es min. Coloco así en paréntesis abierto para indicar que va a entrar el parámetro de los datos. Luego voy a calcular la desviación estándar y lo voy a almacenar en std con este comando std de dov1 para ver estándar muestral. Con este otro comando len, palabras reservada, de esta muestra voy a calcular el tamaño de esa muestra, o sea, cuántos elementos tiene. Por ejemplo, si tuviera 100, los va a contar y los va a almacenar y va a decir tiene 100 elementos. Luego aquí defino el nivel de confianza o el nivel de significancia. El nivel de significancia es el alfa y el nivel de confianza es 1 menos alfa. ¿Ya? Aquí lo pongo parecido. La ventaja de esto es que esto lo puedo cambiar en cualquier momento y Python va a calcular automáticamente todos los comandos, ¿no? Dicho de una forma regular. Entonces, aquí en Excel, ¿se acuerdan que había que hallar el inversa.t? En Python no hay inversa.t. El comando es inversa, pero se pone t.ppf. Esa es la función. Es así como lo han denominado ellos. Y vamos a calcular del lado izquierdo, alfa medios menos 1 alfa medios. Se selecciona el valor positivo 0,975 para este caso, porque es el valor crítico. Y con n menos 1 grados de libertad. Esto puede ir cambiando también de acuerdo a los datos que tenga. El error estándar es error estándar sobre la raíz cuadrada de n. ¿Se acuerdan de esa formulita? En el Excel, a ver, vamos a recordar. Esto no es este caso, es el anterior, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero es error estándar sobre n. Y el lower limit, bueno, lo he puesto en inglés, pero también puede estar en español. El límite inferior es el promedio menos el valor crítico por el error estándar. El promedio más el valor crítico por el error estándar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que hacemos en el Excel, solamente como variables fórmula, ¿no? Y aquí lo que hago es mostrar. Muestro el intervalo de confianza, el tamaño de la muestra, la media muestral, la desviación, el valor crítico, límite inferior y límite superior. Entonces, lo bueno de eso es que únicamente tengo que cambiar esto de acá y automáticamente va a hacer todos los cálculos, ¿no? Entonces, run, corro y me va a dar ya los resultados directamente. Va a buscar el núcleo, hace correr la evaluación y ya va a mostrar los resultados para ese caso. Entonces, la primera corrida siempre tarda un poquito, ya la segunda, tercera es súper rápido, ¿no? Porque va buscando el núcleo primero. Es lo malo que el Windows no le ha puesto una conexión directa con el núcleo de cálculo de Python. Bueno, es un problema de Windows más que de Python. El tamaño de la muestra es 6, son 6 datos, ¿sí? Aquí están, son 6 datos, fíjense.
6 datos. La media es tanto, la desviación, el valor crítico, es el límite inferior y el límite superior que también se calcula parecido en Excel. Ahora, si yo cambio esto, por ejemplo, en vez de 16, alguien me ha dicho, no, ahora hemos tenido otro dato que es 18. Lo guardo con control S y control Enter y calcula de nuevo, ahora ya son 7 datos. Está. Y vuelve a recalcular todos los valores, ¿no? Entonces calcula, pero está usando por si acaso un nivel de alfa 005. Podemos cambiar este nivel aquí y vas de calcular de nuevo y va a calcular. ¿Qué pasa si ahora los datos queremos leer de un archivo de Excel? Queremos leer esos datos de un archivo de Excel. Entonces, para leer, el comando, ya les había dicho en la anterior sesión, es pd read Excel con barra baja. Y el archivo se llama una muestra A de la hoja 1. Lo vamos a convertir eso en data frame. Como en data frame les había dicho que es como una estructura de datos. No sé si han revisado el video de la anterior clase. Y muestra promedio. Muestra desviación estándar. Tamaño de la muestra. Nivel de alfa. Igual valor crítico. Y lo mismo. O sea, es básicamente lo mismo. Solo que ahora estoy leyendo los datos de una hoja de planilla de Excel. Corro esto. Run. Y va a calcular igual nuevamente los datos. ¿Está bien? Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, también puede ocurrir que otra situación, estoy haciendo otro código en el cual supongamos que ahora no nos dan así datos de Excel, tampoco nos dan datos en fila, sino nos dan datos ya calculados. Entonces, datos ya calculados puede ser otra situación en la cual está un tercer caso, donde, por ejemplo, tengo 50 datos. Tengo la media de la muestra cuyo valor es 8.2. Ya nos han dado eso como referencia. Alguien ha calculado un Excel o alguien ha calculado previamente y nos ha dicho sale 8.2. Entonces anotamos. La desviación está 1.5. El nivel de confianza es 0.95, ¿no? Entonces 1 menos alfa es el nivel de significancia. Calculamos el valor Z porque ahora es mayor a 50. Ya no es T crítico. Como es 50 es Z. Z valor. NOR PPFs, inversa normal, 1 menos alfa medios, que quiere decir estoy calculando el área de la izquierda. Igual en Python calcula el área de la izquierda, por si acaso. El error estándar, la desviación sobre la raíz cuadrada de n. El margen de error, el z por el error estándar. Y igual el intervalo de confianza lo voy a escribir como un intervalo. Media de la muestra menos margen de error, media de la muestra más margen de error. También se puede escribir esto en español, no hay problema. Aquí voy a mostrar los resultados y corremos. Vamos a ver qué sale. Ahí está. Si el intervalo es Z 1.96 y con estos datos que están aquí arriba, el intervalo de confianza tendría que ser el valor menor del promedio, 7.78, y el promedio máximo, 8.62. Automáticamente el Excel ha hecho todos los cálculos de acuerdo a la fórmula y lo ha calculado y ha dado el valor, ¿no? Obviamente esto se puede hacer en Excel, pero la ventaja de Python es que puedes tener 3 opciones diferentes de introducir los datos, 3 opciones diferentes y el cálculo es básicamente el mismo, ¿no? Ya sea por Excel, ya sea por datos o ya sea por valores dados, 3 maneras diferentes. Y las 3 maneras están acá, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos el intervalo de confianza de una población ya usando un código de Python. El otro es que si alguien se ha instalado solo Anaconda, pues tiene que abrir así el Anaconda, tarda un poquito. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver esto para diferencias. Voy a abrir. Ahí está el navegador de Anaconda que tiene todas las aplicaciones. Esto ya no es Visual Code, no es Anaconda que ya tiene instalado Python y demás aplicaciones. Entonces abrimos esto. Voy a cesar este otro. Y voy a abrir otro que es intervalo de confianza para diferencia de medias. Este voy a abrirlo de acá. ¿Ya? Tarda un poco más, pero tiene algunas ventajas, ¿no? Ahí está. Voy a abrir este Jupyter. Supongo que todos han logrado instalar. Ahí está el Jupyter. Lanzamos el Jupyter. ¿Ya? Y aquí está. Entonces, esto nos da como una especie de navegador. Yo tengo aquí documentos en cursos de la universidad, diplomado. Aquí está, aplicaciones Python. Y voy a abrir el intervalo de confianza para este de acá que ustedes lo tienen ahorita, lo han bajado de de la plataforma, ¿no? Ahí está, el 8. Abrimos este casito y esto ya es en otra aplicación, ¿no? Pero igual va a correr.
Entonces, ¿qué hacemos acá? Es sin intervalo de confianza para diferencia de medias de datos de Excel, caso varianzas iguales. O sea, lo que hemos resuelto en Excel, este casito, este muy parecido. Yo les decía, en Excel no hay un módulo que te lo calcule, digamos, tienes los datos y te lo calcula todo esto automáticamente. No existe. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar estos datos a un código Python para que evalúe directamente. Entonces, vamos a ello. Tenemos import pandas como PD, NumPy y SciPy. SciPy es otra librería para cálculos estadísticos y científicos. Leemos archivo que debe de tener un nombre dos muestras A. ¿Qué es dos muestras A? Dos muestras A es este archivo. Vamos a ver, dos muestras A es este bichito de acá. Vamos a abrir el archivo de Excel. Es como este de acá. Ahí está. Tenemos una muestra 1 y fíjense que en este caso las muestras no son del mismo tamaño. Entonces, solamente esto vamos a pasar como dato y vamos a hacer que el Python calcule toda la fórmula automáticamente. Vamos a ver cómo hacemos eso. Leemos los archivos y este comando de acá nos va a mostrar el encabezado. Corremos. Esto hay que correr, están separados en celdas, entonces lo voy a correr. Y si ha corrido bien, tiene que mostrar lo que en este momento ya puedo cerrar el Excel. Puedo cerrar el Excel, lo cierro los dos. O sea, no guardar. Y en este momento ya está en el data frame, o sea, ya no tiene que ver nada con el Excel, nuevamente, solamente estamos haciendo ya con todo puro Python, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es leer las muestras y por si acaso el not a number, voy a colocar este código auxiliar para ver si hay valores no numéricos. Entonces, si hubiera casillas en blanco, digamos, alguien ha transcrito mal, entonces con este comando me voy a asegurar de solo leer datos numéricos. Entonces, con esto leo de la muestra 1 y elimino los que son not a numbers, no números, y los almaceno en M1 y M2. Corro comando y ahí está, ya lo almacenado. No me va a mostrar porque no estoy pidiendo que muestre. Ahora, de estas muestras ya voy a calcular de cada muestra su promedio, parecido a lo que hace el Excel, ¿no? Solo que estoy poniendo aquí como comando función. De la muestra 1, su promedio. De la muestra 2, su promedio. Igual las desviaciones estándar de cada muestra con este comando. De la muestra 1, su desviación estándar y de la muestra 2, standard deviation de la muestra 2. También el tamaño. ¿Cuánto es la muestra 1? En el Excel se pone contar, ¿no? Aquí se pone len de longitud. Len muestra 1, len muestra 2. Y aquí voy a hacer, ¿se acuerdan el factor S que les decía? El factor S lo voy a poner como si fuera una fórmula. Claro, es una fórmula. N1 menos N1 menos 1, la desviación estándar, dos asteriscos es la potencia. En Python no se usa el sombrero, se usa dos asteriscos. Entonces, potencia dividido entre los grados de libertad, N1 más N2 menos 2. Y luego saco la raíz cuadrada, square root. Está en inglés, ¿no? Los comandos están en inglés. SQRT de este factor. Y luego saco el ESOR estándar, que es la raíz cuadrada de SP por la 1 sobre N1 más 1 sobre N. O sea, estoy haciendo lo mismo que en Excel, solo que estoy colocando como fórmula para que se mantenga todo el tiempo. Aquí voy a sacar la inversa T como valor crítico y ya calculo el límite inferior y lower limit, upper limit, ¿no? Entonces, el límite superior, el promedio menos ese error por el valor crítico, el promedio por el valor crítico más ese error, menos y más. Ya está. Y lo que voy a hacer es mostrar los resultados. Entonces, la ventaja de esto es que puedo cambiar los datos de acá, corro las líneas, corro esta última y ya está. Me ha dicho que son 17 datos del primero, 15 datos del segundo. La media del grupo 1 es esto, la media del grupo 2. Entonces, lo que está ejecutando es como si fuera un software, ¿no? Como si fuera un software de aplicación, estamos leyendo los datos y estamos directamente obteniendo los resultados. Entonces ya podemos analizar que el valor crítico da menos y el valor crítico da más. ¿Qué significa esto? A ver, nuevamente, repito, ¿quién puede interpretar esto? Si son dos grupos, ¿cómo interpretamos esta diferencia de estos dos grupos? ¿Cuál sería la conclusión a nivel poblacional? Vamos, ¿quién quiere participar ahora que no haya participado? ¿Qué significa este En algún resultado? punto del tiempo van a terminar sin iguales, ¿no? Exacto, a nivel poblacional, muy bien, Sebastián, ¿no? Van a ser iguales. Iguales, sí, van a ser iguales, correcto. Ahora, vamos a otro caso.
¿Qué pasa si las medias son de varianzas diferentes? Las varianzas son diferentes. Fíjense que la fórmula, todo va a ser lo mismo, solo que la fórmula ahora es un poco diferente. Entonces yo lo que tengo que hacer es colocar la fórmula estadística en el código Python. O sea, coloco la fórmula matemática estadística para el código, he cambiado la fórmula. Esto está en los libros, les he pasado unos libros de referencia de tres autores. Uno de los tres autores o los tres autores tiene esta fórmula que dice varianzas diferentes. Entonces, esta fórmula lo que he hecho es copiar del autor la fórmula y colocarlo y poner el nombre de F. ¿Ya? Entonces ahí colocamos, corremos esto y ahí está. Has calculado todo con la nueva fórmula en menos de un segundo y nos ha dado los valores. Igual da menos 25 y 61, que es diferente al anterior, ¿no? Es un poco parecido, pero es diferente al final. Entonces, igual está diciendo que los promedios a nivel poblacional son iguales, son iguales. Si tienen signos diferentes, es que son iguales. ¿Qué hubiera pasado si este será 25 positivo y este 61 positivo? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, olvídense de signo menos. Supongamos, hacemos el cálculo en Excel o en Python, cualquiera de los dos, es una herramienta nada más, nos ha salido 25 y en el otro 25 positivo y nos ha salido 61. Otra persona que me diga qué significa eso, cómo interpretamos. Adelante. Que la media muestral 1 es superior a la media muestral 2 En realidad, media poblacional. poblacional. Exacto. Muy bien. Gracias por su confirmación. Correcto. Entonces, fíjense, no es difícil interpretar los resultados. Evidentemente, hay que aplicar, sí, la fórmula, la relación correcta. Y eso, para eso tenemos o Excel o Python. Ventajas de Python, que podemos producir los datos ya sea desde Excel o directamente desde el mismo Python. Una pequeña desventaja, hay que saber colocar los comandos correctamente, ¿no? Eso sí, y un poco conocer la notación. Pero lo bueno de este código que yo les he pasado es que ustedes solamente tienen que modificar los datos de entrada, nada más. O sea, esto de entrada y lo demás va a correr automáticamente, ¿no? Como si fuera un software, como cuando nos instalamos un software en el teléfono celular, una aplicación, hacemos algo y nos da un resultado, ¿no? O un juego, digamos. Entonces, algo así. Pero los que quieran profundizar, creo que hay alguien también de ingeniería de sistemas acá, igual puede profundizar un poco más estos temas y verificar que es útil porque a diferencia de Excel, si borramos Excel alguna cosa, pues no hay todos los códigos. Por ejemplo, esto Excel no te lo hace automáticamente, hay que poner la fórmula y aquí lo único que hacemos es cambiar los datos de entrada. Ya tenemos la salida y podemos interpretar para ventas de un producto, otro producto, en diferentes casos. Les he pasado otros casos más, a ver, tal vez abrimos un casito más, por ejemplo, esto sí es importante, de una y dos varianzas, a ver, este más, esto vamos a analizar como parte final. Por ejemplo, aquí está, queremos analizar un caso donde tenemos que analizar la variabilidad. Por ejemplo, tenemos 10 datos, aquí está, una desviación estándar de 1.32, nos han pasado como datos. La varianza muestral es este número elevado al cuadrado y queremos un nivel de significancia del 5%. Fíjense que así puedo escribir cualquier cosa, nivel de significancia. Eso es lo que se llama comentarios del código, ¿no? Los comentarios se ponen con este numeral. Los grados de libertad, n-1. Y aquí sí usamos otra distribución que no es T y no es normal, se llama chi cuadrado. Y entonces calculamos el valor inferior y el valor superior de la chi cuadrado con los niveles de confianza. Entonces aquí igual nos va a devolver voy a correr el programa y va a decir el intervalo de confianza para estos datos es el valor inferior 0.82 y el valor superior 0.80, ¿no? No está calculando el promedio, está calculando la varianza. O sea, tiene una varianza mínima de 0.82 y una varianza máxima de 5.80. Varianza. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comparar la varianza de dos grupos? Digamos, la varianza de un grupo A de una empresa y la varianza de un grupo B de otra empresa. Pues necesito los datos de ambas empresas. Puedo tener el dato de la media muestra de la empresa 1, media muestra de la empresa 2
el tamaño de la muestra de cada empresa, las desviaciones muestrales de cada, estos son datos que tengo que tener de entrada, ¿no? El nivel de significancia, y aquí ya empiezo a calcular. Aquí por fórmula, los grados de libertad son n1 menos 1 y n2 menos 2. Acá va a usar no una chi cuadrado, va a usar otra distribución que se llama StatsF. La StatF hace referencia a la distribución de Fisher. Fisher fue un estadístico matemático que propuso un análisis súper interesante que lo vamos a ver la próxima semana de comparación de varios grupos, o sea, lo que es el análisis multivariable. Pero en dos grupos funciona bien porque estamos calculando la varianza de dos grupos. Entonces aquí la inversa del primer grupo, inversa del segundo, intervalo inferior, intervalo superior y calculamos nuevamente acá. Entonces aquí te da directamente el resultado. El valor crítico inferior 0,44, el valor crítico superior 0,27. Ahora, ¿cómo sabemos algo? ¿Y cómo sabe que usted su código está bien? Hay dos maneras. Uno puede copiar el código y preguntar a ChatGPT si el código parece correcto. Es la primera forma. Y la segunda forma, agarrar un libro de texto de la materia de pregrado, posgrado, introducir los datos que tiene en el libro y obviamente el libro tendrá una respuesta o solución. Entonces, correr el programa y ver que coincida la respuesta con lo que da el autor del libro, ¿verdad? Y ahí podemos comprobar. Entonces, esto sería la comparación entre dos grupos que quiero comparar sus variabilidades o sus varianzas, ¿no? La ventaja de Phyto es que puedo modificar fácilmente alguno de los valores, pero al modificar hay que tener cuidado primero en principio, no modificar la fórmula, ¿no? Porque la fórmula, por ejemplo, aquí voy a dar un espacio. La fórmula es la desviación de la muestra 1 dividido entre la desviación de la muestra 2. Esto que está aquí tiene un nombre, es el estadístico de la prueba. Esa fórmula no puede variar nunca. ¿Por qué? Porque así se ha definido el estadístico de la prueba. Lo van a ver en 1000 libros, es la misma fórmula. Lo que sí puede variar son los datos de entrada, las medias, el nivel alfa, ¿no? Eso sí puede variar. Además que esta prueba usa la distribución Fisher, ¿no? Eso tampoco varía, sí o sí, la distribución Fisher. ¿Esto se puede hacer en Excel? Sí, se puede hacer en Excel, pero hay que calcular uno por uno los valores. En cambio, acá yo ya les he pasado el código con la fórmula de cálculo para hacer la estimación de los parámetros. Bien, entonces con eso concluyo este tema de intervalos y estimaciones de parámetros. La siguiente clase vamos a continuar con otro tema diferente, pero de alguna forma tiene relación con este tema, pero es otro tema, cuya aplicación inclusive es inclusive mucho más práctica, ¿no? De todas formas, ven que este tema también tiene unas aplicaciones de importancia para poder indicar qué va a suceder en la población en base a datos de la muestra. Bien, hasta acá alguien tuviera alguna consulta, adelante. Tengo una pregunta. ¿Podría utilizar el Jupyter Lab en vez del Jupyter Notebook? Ningún problema, ningún problema. Si Jupyter Lab yo diría que un poco mejor, inclusive. Yo no estoy usando ahorita Lab porque he tenido un problema que me ha corrido algo mal, porque creo que la instalación chocó con algo. Es que yo instalé unas 2 o 3 veces y algo me chocó y ya no quería correr el Jupyter Lab. Pueden usar Jupyter Lab, pueden usar Google Colab, pueden usar acá este Visual Studio. O sea, como dije en la primera clase, yo no les voy a limitar en el uso. Ustedes usen lo que vean más conveniente. Lo que sí, por favor, revisen la práctica, lo que está pidiendo y la respuesta y la interpretación de ese resultado. O sea, el software es la herramienta. Lo que ustedes tienen que analizar son los datos de entrada, datos de salida y ver qué análisis estamos haciendo. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, Perfecto. ningún problema, ningún problema. Ustedes son libres de usar la herramienta que más les convenga, pero principalmente Excel y Python. Principalmente ya ustedes vean qué entorno es más interesante o más fácil para el caso. Recomiendo que por favor usen ambos. Ahora, si quieres usar solo Excel, ningún problema también, solo que el Excel vamos a tener que colocar la fórmula de acuerdo a lo que está proponiendo el tema o el concepto, ¿no? Cada concepto tiene su propia fórmula. Eso hay que tener cuidado. ¿Qué otra duda tenemos?
Muy bien. Entonces, no se olviden que de esta clasecita tenemos un pequeño caso, un pequeño cuestionario caso. Los resuelven en Excel o Python o en ambos, como prefieran. Para mí, lo importante es resolver, interpretar, nada más. ¿Qué usen? No importa. Alguien me va a decir alguna vez, y lo he resuelto en calculadora, pues también, no pasa nada. Pero mejor si usan ya un software, ¿no? Eso es más práctico, ¿no? Además es más escalable, podemos hacer casos más grandes, más complejos. Entonces, mejor usar el Excel, ¿no? O el Python. Bien, dicho eso, vamos a concluir la clase acá. No sé si alguien tiene alguna última consulta. No veo nada, ninguna consulta en el chat.